Bitcoin rompe la zona de soporte formada durante estos últimos 20 días, lo que podría indicar el paso a una caída mayor. De todos modos, si analizamos con detalle lo que está pasando con Bitcoin, podemos sacar conclusiones en cuanto al desarrollo y predicción del precio. Así que en este vídeo voy a hablar del calendario económico, de las noticias de última hora y haré un análisis y reflexión de lo que está pasando con Bitcoin. Bueno, empezando con el calendario económico, hoy vamos a tener un día tranquilo en cuanto a noticias económicas. Hemos conocido ya el IPC en Alemania, que como podéis ver ha salido más alto de lo esperado, algo que ya sucedió con España la semana pasada, si recordáis. En cuanto al grueso de la sesión de Londres, tendremos las previsiones económicas de la Unión Europea y también la cumbre de líderes, momento que, como ya sabéis, se reúnen los jefes de Estado o de gobierno de los países de la zona euro, además del presidente de la cumbre del euro y el presidente de la Comisión Europea. Básicamente, lo que hacen es establecer las orientaciones estratégicas para las políticas económicas en la zona del euro. Cambiando de sesión y pasando a la de Nueva York, justo en la apertura tendremos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, en un momento en el que el mercado laboral, como sabéis, está en el punto de mira. Finalmente podremos escuchar a varios funcionarios por parte de Alemania, a ver si tiene algo que decir sobre los datos de inflación de la mañana, y por parte del Banco Central Europeo, el presidente de Guindos. Pasando ya a los resultados del cuarto trimestre del año 2022 para Estados Unidos, hoy tenemos bastantes empresas interesantes, como por ejemplo PepsiCo, AstraZeneca o Philip Morris, que presentarán resultados antes de la apertura, o PayPal, Motorola y Dexcom, que lo harán después del cierre. En cuanto a noticias importantes de última hora, empezaremos con Disney, ya que va a llevar a cabo su tercera reestructuración empresarial en 5 años. Atención a esto. Con la llegada de Bob Iger, que no ha aterrizado en la compañía hace demasiado tiempo, esta vez ha decidido despedir a unos 7.000 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, al 3,6% de su plantilla. Aceptan, y esto lo han dicho textualmente, haber cometido errores en su afán por captar clientes de vídeo online ante el declive de la televisión tradicional que estamos viendo, y ahora mismo buscan ahorrarse 5.500 millones de dólares en costos, por eso esos despidos que estamos comprobando. Para ello van a ajustar la empresa en 3 partes: una unidad de entretenimiento que engloba cine, televisión y streaming, quieren potenciar mucho la plataforma de streaming; luego una unidad ESPN que está centrada en deportes; y por último, Disney Parques, experiencias y productos. Serían esas 3 fuentes principales. Cambiando de empresa, Credit Suisse es otra compañía que inicia un proceso de reestructuración, y es que ha informado de una pérdida neta en el cuarto trimestre de 1.400 millones de francos suizos, o lo que es lo mismo, 1.510 millones de dólares. Tienen un plan a 3 años y se basa en lo siguiente, fijaros. Punto número 1, remodelar su cartera. Punto número 2, reasignar el capital. Punto número 3, dimensionar correctamente su base de costos. Y punto número 4, construir sobre sus franquicias líderes. Yo personalmente lo veo algo abstracto, pero bueno, ojalá evidentemente que les vaya bien. Recordad, sobre todo, los problemas que sufrió Credit Suisse el año pasado, donde se habló incluso de una quiebra y se comparó su situación con la de Lehman Brothers en el año 2007-2008. Entre otras medidas, tuvo que llevar a cabo una ampliación de capital con la venta del 9,9% de las acciones al Saudi National Bank, convirtiéndolo en el mayor accionista de la empresa. Cambiando ya a la última noticia del día de hoy, fijaros ahora en esta mala noticia, en mi opinión al menos, y es que el CEO de Coinbase ha dicho en Twitter que le han llegado rumores de que la SEC quiere prohibir el staking a minoristas, staking de criptomonedas a minoristas. La misma SEC aún no se ha pronunciado al respecto, pero realmente sería algo nefasto para los mercados y sin duda alguna representaría un paso atrás. Tenéis que entender que hay diferencias claras entre regular y prohibir, así que pese a que no es una noticia de alerta máxima, al menos por ahora, sí que quiero que sepáis que está empezando a rumorearse esta posibilidad. Entonces, yendo ya directamente al análisis, yendo ya directamente a Bitcoin. A ver, el tema es bastante claro. Bitcoin sigue con las mismas. Sí que es cierto que se ha formado esta ruptura de la que estuvimos hablando estos días atrás. Llevamos ya bastantes días hablando de esto, pero no hemos visto ningún tipo de confirmación. Entonces, el punto número 1, para los despistados, para las despistadas, ¿por qué hablamos de ruptura? Bueno, básicamente porque estamos viendo diferentes elementos técnicos que convergen hacia una dirección en forma bajista, como por ejemplo price action, impulso y pullback. Ya hemos hecho un claro impulso. Tocaría un claro pullback, divergencias en RSI, MACD, problemas con volumen, tema de candlestick y finalmente se alineó un último dato que era la media móvil, perdonad, ¿no? Que era el price action en 4 horas. Como podéis comprobar, tenemos un claro doble techo en gráfico de 4 horas, de 1 hora y un descenso bastante claro, ¿no? Entonces, en este punto de aquí comentamos que si se formaba un pullback, luego desarrollaremos un poquito más todo esto, y rechazamos la media móvil, que era lo más probable porque ya la habíamos roto
anteriormente imposibilitado por este movimiento, pues ya la habíamos roto, lo que podíamos tener era un price action bajista que diera paso a un movimiento bajista también, ¿no? Entonces, esos fueron los puntos por los que hablamos que se iba a formar esta ruptura, que ya se ha formado, pero tenemos que focalizar en lo que está sucediendo ahora. Y hay dos aspectos en los que quiero que os centréis. El punto número uno es que hemos roto de forma desacelerada. Al final, si recordáis por qué dijimos, justamente cuando estábamos en esta zona de aquí, por qué dijimos, oye, creo que lo que va a pasar es que vamos a utilizar esto de soporte, vamos a atacar la media móvil de 4 horas, la vamos a rechazar y entonces nos iremos para abajo. ¿Por qué lo comenté? Pues porque básicamente este movimiento que teníamos aquí era desacelerado. Y ahora realmente, si cogéis, y fijaos, cogemos, replicamos este movimiento de aquí. Me lo llevo, lo vemos desacelerado, perfecto, lo replicamos, lo ponemos por aquí y ahora voy a replicar el cómputo general de todo el movimiento, desde este punto hasta aquí. También está desacelerado, es más, es literalmente el mismo movimiento, pero en una escala mayor. Aquí tenemos únicamente una parte y aquí tenemos dos partes. Pero ¿cuáles son las características? Pues bueno, velas bastante largas, en este caso tenemos en cuenta incluso la sombra, con lo cual cuando tenemos velas largas pero no tenemos una dirección clara, significa que hay mucha sombra. Y si hay mucha sombra, significa que hay poca decisión y consenso. Entonces, en este sentido, podemos ver lo de las velas largas y podemos ver un montón de como impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. Y esto lo que te forma es un canal, es un movimiento con poca fuerza y poca dirección, ¿no? Entonces, literalmente lo mismo que estuvimos viendo aquí, lo estamos viendo en un cómputo general de todo este movimiento, de todo este price action. Este es el primer punto que quiero que tengáis presentes. Del mismo modo, perdonad, que comentamos, oye, fijaros cómo se está formando este movimiento desacelerado, en el punto anterior lo estamos viendo ahora. El punto número 2 es que, como podéis comprobar con este indicador del rango fijo de volumen, aquí lo que nos marca es el volumen pero en el precio, no en el tiempo. Normalmente ponemos el volumen en la parte inferior, en la parte X de la gráfica, pero en la parte Y, que es la parte vertical, tenemos el precio. Pues podemos comprobar que la mayor parte de volumen o la mayor participación e intercambio de contratos sucede en este grueso entre los 22.600 y los 23.200. Y como podéis comprobar, el precio, una vez rompe ya ese nivel, porque lo rompe y no solo eso, sino que cierra justamente la vela de la 1 de la madrugada del 9 de febrero, o sea, hoy, lo que podéis comprobar es que ya participa en una zona de poco volumen, de poco interés, habiendo roto el nivel más difícil, que es la zona de soporte de los 22.600. Pues, en este sentido, entendiendo esto, podemos entender también que no debería tener tanta dificultad a la hora de dar esa continuación bajista. Conclusión a todo esto, estamos viendo que pese a que todos los aspectos técnicos y fundamentales incitan a que el precio pueda iniciar un pullback, no se está desarrollando como debería, entre comillas, ¿vale? No se está desarrollando como debería, porque debería lo indico como no una obligación, sino como lo que nosotros interpretamos que debería ser en base a nuestro análisis. Claro, esto también me lleva correlacionado a un último punto, y es que no creo que vayamos a poder predecir técnicamente y de forma clara el timing del movimiento. Sí que es verdad que estamos viendo diferentes factores que, pues, por ejemplo, en gráfico diario nos ayudan, vemos divergencias en MACD, vemos que después de un impulso viene un pullback, vemos que el volumen es totalmente decreciente, bueno, vemos diferentes elementos, pero si bien eso nos puede ayudar, luego, si bajamos de temporalidad, no podemos confirmar ese análisis, no podemos confirmar esa teoría porque las directrices son, pues, ambiguas. Unas te dicen una cosa y otras te dicen otras. Entonces, con elementos técnicos tú puedes predecir un poco qué es lo que puede suceder, que es, te puedes intentar anticipar al máximo hasta un límite que evidentemente no es siempre al 100%, pero puedes ayudarte al máximo. Pero claro, si estos elementos técnicos son relativamente ambiguos, es mucho más difícil, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los argumentos técnicos para hablar de pullback? Pues bueno, como os he dicho, el price action, la divergencia en MACD, el volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, luego, si bajamos de temporalidad, no estamos apoyados. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estamos viendo que después de un doble techo, el precio no cae con fuerza, ¿vale? Lo entendemos, desarrolla un doble suelo y entendemos que ataca niveles de resistencia, luego no rompe esa resistencia, hace una high test y rechaza ciertos niveles y se va para abajo, luego se va para abajo y rompe la zona más importante de soporte, pero luego no confirma. Es decir, estamos teniendo un semáforo verde, uno ámbar, uno verde, uno rojo, uno ámbar, y no tenemos la capacidad para definir una dirección concreta, entendiendo que, pese a que la temporalidad superior sí que te puede ayudar, la temporalidad inferior no está acabando de definirse, ¿no? Esto no implica que no vaya a formarse un pullback, pero en el caso de que se forme ese pullback no va a ser claro a través de un análisis técnico previo.
¿vale? Porque estamos viendo, como os digo, muchos elementos que te dicen, vale, sí, ahora pullback, vale, sí, se alinea, hemos hecho un doble techo, impulso, rompemos media móvil, pullback, rechazamos, posible continuación, vale, se alinea, pero después de alinearse vuelve a fracasar. Después de formar un doble techo no es capaz de romper. ¿Vale? Esto no indica, como digo, que no se vaya a formar un pullback, pero una cosa es que se forme un pullback a través de pues un movimiento, una noticia, lo que sea, y otra cosa es que tú puedas predecir ese movimiento en forma de pullback a través del análisis técnico. Yo sé que lo que gusta es hacer una predicción, que lo que gusta es que os digan si va a subir, si va a bajar, si hay que comprar, si hay que vender, pero hay momentos y momentos, y estamos en un punto donde se está complicando. Y es normal, al final, ¿quién mueve el mercado? Las personas. ¿Está la gente alineada con la tendencia? ¿Está la gente alineada con la dirección? No, no lo está. Hay alcistas, hay bajistas, como siempre. Hay gente que dice que ya hemos cambiado la tendencia, con lo cual ya estamos en un alcista. Otros dicen que estamos en rango, otros dicen que estamos en bajista. Unos dicen que es un movimiento manipulado, otros dicen que es el FOMO. Unos dicen que la situación económica es positiva, otros dicen que es negativa. Esto que genera confusión, falta de claridad, falta de consenso, por lo cual, y por ende, el mercado reacciona de la misma forma. El mercado es únicamente una representación de lo que opina la mayor parte de los inversores de todo el mundo. Inversores, traders, swing, day trading, opciones, todo, ¿vale? Todo está representado aquí y se nota que no hay consenso, que no hay claridad en lo que está pasando, ¿vale? Lo he comentado muchas veces, podría ponerme a tirar predicciones, de hecho, cuando ha tocado las hemos hecho. En este momento de aquí hablamos de doble techo y de rechazo, por lo cual íbamos a atacar el mínimo. En el momento en el que atacamos el mínimo hablamos de desaceleración, que con lo cual íbamos a irnos para arriba. Hablamos de la media móvil y del rechazo a la misma, con lo cual podíamos dar paso a una dirección, a un cambio de tendencia. Hablamos que desde aquí lo más probable era irnos a esta zona, y en esta zona que comentamos, bueno, y ayer que comentamos, lo podéis ver, cuando lleguemos a este nivel lo que tenemos que hacer es analizar el cómo. Pues bien, el cómo te está diciendo, no digo que no se vaya a romper, porque al final nunca tienes la certeza en nada, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado. Al final, lo he comentado también otras veces, el fallo más grave de un analista principiante es que se cree con la necesidad, o peor aún, con la posibilidad de estar prediciendo constantemente lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Y en este caso lo que estamos viendo es que pese a que las señales en ciertas temporalidades son un poquito más claras, como podría ser el caso del gráfico diario, si haces un análisis un poquito más serio, un poquito más responsable y bajas de temporalidad, ves señales ambiguas. Y eso te pone en una situación contextual de alerta y de que igual no es el mejor momento ahora para intentar marcártela de no, esto es un patrón de no sé qué, esto es un triángulo, esto es un impulso y un pullback. Habrá momentos en los que podremos predecir más, como han sido todas estas semanas atrás, y habrá momentos, como es justamente el de ahora, en el que no podremos predecir tanto. Oye, que igual, qué sé yo, pues ahora esta vela de aquí de 4 horas finalmente se da completamente la vuelta y esto queda en una anécdota y ya está, y confirmamos lo que comentamos de impulso, pullback y continuación. Pero analizando un poco el contexto de esta ruptura, no me acabo de fiar de nada, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.